Muy bien, y vamos a recibir en la mesa de buscadores al aludido diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Cómo anda? Buenas tardes, un placer estar ¿Todo aquí. bien? Bueno, tiene razón Alberto, lo viste en Argentina y dijiste, vamos a esperar con un cartelito el discurso de Orsi. Yo creo que se está dramatizando con los cartelitos, con los pasacalles. El pasacalle también. Estamos todos muy sensibles, no sé qué pasó en el arranque del año. Nosotros pusimos con el senador Ojeda, que en verdad fue él el de la idea, lo pusimos en la banca que compartimos. Seguridad ya es simplemente una expresión de reclamo al gobierno sobre un tema muy importante, no fue agraviante, escuchamos todo el discurso de Orsi sin decir una palabra. ¿Aplaudió? No aplaudí. Nada. No aplaudí. Pero yo diría que el Uruguay tiene esa sana costumbre republicana de respetar a los presidentes de la República. No va a pasar nunca aquí lo que pasó en el Congreso argentino, porque somos sistemas políticos distintos, porque somos partidos distintos y porque podemos tener discrepancias, por supuesto. Pero estás de acuerdo, pero nunca vamos a llegar a esos exabruptos, ni de un lado ni del otro, porque en Argentina, convengamos, ¿no? Se critica mucho a Milei, que es el único que tiene el micrófono, pero las cosas que desde hace muchos años le dicen a los presidentes que van a los congresos, los kirchneristas no son mucho mejores pero que por digamos. Eso, a Macri, hubo un video interesante comparando uno y otro, a Macri, que fue con un tono respetuoso a referirse a los temas de su gestión, le dijeron de todos los kirchneristas. Entonces, Milei tomó apunte y fue preparado. Pero digo, la realidad argentina es absolutamente diferente a Pero entonces a la de Uruguay. Veo que estás de acuerdo conmigo. Una cosa es el cartel en el Parlamento o los pasacalles, otra cosa es lo de Argentina. Que, por supuesto, no tienen punto de comparación, creo yo. ¿Y por qué el pasacalle? Porque, a ver, empiezan los pasacalles sin firma, vaya uno a saber quién lo hizo, qué sector, y después tú tomás eso y decís, ¿quieren firma? Acá está. Bueno, porque y copias el mismo mensaje, que es el gobierno te mintió. ¿Se acuerdan que el Frente Amplio decía el gobierno pasado fracasó, ¿no? Entre fracasar, palabra más, palabra menos, están señalando que el gobierno no está haciendo las cosas bien. Perdón, hay un cartel enfrente al Palacio Legislativo, lo pasé acá, que dice: el Frente cumple contigo, Frente Amplio enfrente al Palacio Legislativo. La Intendencia dice que ahora no se puede poner y yo quiero ver cuándo sacan O sea, hay una cuestión de conveniencia. Todavía no lo sé, capaz que ya lo sacaron, si vas para el Parlamento está en la esquina. A ver, yo recuerdo cuando se inauguró el Hospital del Cerro, en donde se hizo un acto ahí por Santín Carlos Rossi, y estaba un grupo político del Frente Amplio, más precisamente el MPP, con muchos de sus militantes abucheando al presidente de la República y todo lo que allí estaban, y habían pasacalles en donde se trataba al presidente de la República de la época de corrupto, firmado por el MPP. Eso sí es agraviante. Eso creo que desentona con la tradición uruguaya. Entonces, me parece que no se pueden rasgar las vestiduras armando un escándalo de un pasacalle, como escuchaba alguna senadora de la República hablando de que esos pasacalles eran desestabilizadores. Un delirio, a ver. Y yo aproveché la oportunidad, porque la gran crítica era que no habían firmado. Hice un par de pasacalles, los firmé y los colgamos por ahí. Y estoy dispuesto a discutir con quien sea, porque me interesa que discutamos el contenido. ¿Por qué entendés que el gobierno le mintió a la gente, a quienes lo votaron? A ver, voy a poner algunos ejemplos. Podríamos estar toda la tarde. No propuso el gobierno y prometió en aquel famoso debate de Álvaro Delgado con Orsi que iba a invertir un 6% del PBI en la educación. Bueno, estamos en un presupuesto educativo que en términos del producto supone un recorte, porque vamos a terminar con el producto educativo más bajo, de acuerdo al presupuesto que se votó el año pasado, en los últimos 15 años. ¿No se dijo en ese debate por parte del hoy presidente de que no se iban a poner más impuestos? Bueno, en el presupuesto nos metieron 4 impuestos, después vino la no devolución del IAS, después vino el impuestazo, por ejemplo, de la OCE, ¿no? En donde se duplicó la tarifa eléctrica, la tarifa del agua. O sea, el gobierno dijo que no iba a poner impuestos y puso impuestos. Bueno, si eso no es mentir, ¿qué es? No se dijo
en ese mismo debate que se iban a poner 2.000 nuevos policías en la calle. ¿Dónde están? El presupuesto nacional... Había vacantes sin llenar. Cero. No, bueno, pero se hablaban de nuevos policías. Ahora lo que dice el gobierno, lo que dijo Orsi cuando estuvo en la Asamblea General, es que se van a llenar las vacantes. Pero eso no es reponer nuevos funcionarios. Las vacantes siempre se llenan. Se había hablado de 2.000 policías. Bueno, eso se incumplió. Lo del bono escolar se había dicho que iba a ser para todos los escolares, ¿no? Para los 300.000 escolares. Bueno, hay 130.000 que quedaron afuera. Entonces, estamos hablando de cosas que se prometieron en campaña electoral y que se llevó al gobierno y no se están cumpliendo. Eso es mentir. Digo, no veo el agravio, es simplemente una constatación de la realidad. Y como tú decías, Fernando Pereira lo admitió en un programa el otro día, ¿no? Él dijo, bueno, si tengo que mentir, pero cumplir con esto, cumplir con lo otro, entonces me parece que no se puede ser tan sensible. Pero lo que quedó claro es que la bala entró, porque molestó mucho eso que se dijo. La balúi, como se dice. Y bueno, y si sí molesta es porque es una constatación de lo que está pasando a un gobierno que además tiene muy bajos números de aprobación, y creo que eso también repercute en el estado de ánimo. Vos decías el reclamo seguridad ya, el día que Orsi habló en la Asamblea General, y te escuché hablar de la instalación de campamentos militares en barrios complicados. ¿Cómo sería esto? Bueno, a ver, yo creo que llegamos a una situación... ¿Y cómo, a qué te referís con campamentos militares? Partimos del diagnóstico. Yo creo que estamos en una situación muy compleja vinculada a la seguridad pública a partir de la irrupción del crimen organizado. O sea, nosotros no podemos combatir el delito con los mismos métodos que lo combatíamos en el siglo XX, en donde las bandas del narcotráfico no tenían el profesionalismo y los recursos con los que hoy cuentan. Y hay barrios de Montevideo en donde realmente los vecinos honestos, los vecinos trabajadores, se han convertido en rehenes del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Ya ni pueden salir a la calle porque una bala perdida los agarra. Hace muy poco tiempo una nena de 5 años fue baleada en uno de estos barrios. Entonces, la forma de combatir a estos grupos es con fuerza, no es resocializando al capo narco. Es con fuerza, y el Estado tiene que poner toda su fuerza disponible, y eso supone también recurrir a las Fuerzas Armadas, que tienen experiencia ya en materia policíaca. Las Fuerzas Armadas custodian las fronteras del Uruguay y ejercen allí una función policial. Las Fuerzas Armadas participan de muchas misiones de paz, en donde no necesariamente son conflictos bélicos, sino que muchas veces cumplen roles de policía. Entonces, tenemos un know-how. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, bueno, la policía ya se ha visto absolutamente desbordada. Vemos todo el tiempo los videos. El otro día un video en Malvin Norte en donde pisaban a un efectivo de la Guardia Republicana, en donde anda la gente a los tiros. Bueno, hay que poner cierto orden y hay que hacer caudal de todos los recursos con los que cuenta el Estado. Y por eso nosotros estamos planteando que en aquellos lugares donde el combate al narco tiene el grado de enfrentamiento que hoy tiene, bueno, recurramos a las Fuerzas Armadas, tengamos una presencia permanente. No basta con la republicana que va un rato y después se va cuando baja el sol y es tierra de nadie y los vecinos no pueden salir porque realmente son rehenes. Bueno, una presencia permanente de las Fuerzas Armadas patrullando, una presencia de las Fuerzas Armadas pidiendo documentación, bajo dirección de la policía y con previa capacitación, pero el Estado tiene que poner todas las fuerzas disponibles porque esta es una guerra y tenemos enfrente grupos enormemente organizados, muy bien financiados y que tenemos que ganarles con más fuerza y con más inteligencia. Pues yo estoy seguro que la policía sabe perfectamente dónde vive cada narco, cada líder narco, por tareas de inteligencia que desarrolla. Hay una decisión política de no ir al choque, de no irlos a enfrentar ni a aprender. Bueno, yo creo que el combate al narcotráfico es con fuerza y con determinación. Y eso no tiene el actual ministro, porque el actual ministro en una zona muy compleja, ¿no?, como es Villa Española, anda a las 3 de la tarde solo y sin guardia de seguridad. Eso
me parece que es demostrativo de un ministro que no está enfrentando al narco, porque un ministro que está enfrentando al narco no se mete en la boca del lobo solito. Bien, compañeros. Sí, bueno, no fue en Villa Española, fue en el Cerro de la Victoria. Tenés razón, tenés razón. Digo, porque ese es mi barrio justo. Yo cuando dije el Cerrito de Victoria lo miré a Gardo. Sáquenmela un poquito porque esta vez... Tenés razón. Una vez que no teníamos nada que ver. Lo que hicimos en Villa Española fue haber hecho correr a más de 2.000 personas sin inspectores de tránsito, que fue una fiesta del deporte. Diputado, a ver, yo creo que ni los carteles, ni de un lado ni del otro, a mí que lo veo, me parece que no suma y genera un poco de violencia. Y los parlamentarios están para parlamentar, para negociar y para tender puentes. Yo creo que esos carteles de un lado y del otro lo que menos generan es tender puentes. De hecho, a un año, ¿no?, de cambio de gobierno. De hecho, la coalición republicana perdió porque la gente entendía que tenía que haber sido así. Se le dio un tiempo de 5 años para generar obras, hicieron lo que hicieron. Yo creo que es, para mí, ¿no?, me parece que es muy prematuro el cartel, porque genera una violencia. Y es cierto lo que usted dice, sobre todo en el tema de la baja popularidad que tiene el gobierno, y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es que no ha sabido comunicar. Por eso la fuerza política va a un poco, porque creo que la gente está en otros temas, no están los temas más específicos, la gente quiere que le solucionen la vida. El tema de la seguridad, usted presenta una propuesta al cual el ex general Manini está en contra totalmente. Sí, sí. Dice que los militares están preparados para la guerra y para matar y para defender la República, no para este tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que, por lo que hemos leído, es que cuando la transición, el Ministerio del Interior le eleva al Frente Amplio, al gobierno, el presupuesto, y que esas 1.600 vacantes figuraban como que estaban en ejercicio. Entonces, cuando el gobierno llega, se entera de que esas 1.600 policías no estaban. Eso fue lo que da cuenta el presidente de la República, que en la transición le informan que esas 1.600 vacantes, que hoy son vacantes, figuraban como que estaban presupuestados y en actividad. Eso es así. Bueno, pero todos los años se jubilan efectivos policías. Bueno, si en la transición, todos los años hay vacantes. Pero si en la transición la información que le brindan al gobierno es que esos 1.600 están en actividad, mintieron en la transición también. No me consta. Pero más allá de eso, Orsi lo propuso en el medio de un debate. No más allá, a ver, todo el mundo tiene los datos porque son públicos. No, Orsi propuso... ¿Cuántos funcionarios se jubilan al año? Todo el mundo sabe eso, no es información reservada. Diputado, quiero consultar un tema puntual que lo involucra en primera instancia, porque tiene que ver con su partido, tiene que ver con su corriente política, tiene que ver con Talvi. ¿Cómo se entiende que Talvi, que todavía, que yo sepa, no explicó por qué se fue de la política, ahora decida ingresar en el equipo económico del gobierno de Milei? Yo recuerdo claramente cuando Talvi, como canciller, tuvo un enfrentamiento con el doctor Julio María Sanguinetti, cuando se negó a que su hijo ingresara allí en Cancillería porque estaba contra la casta. No quería que los políticos metieran a la familia. Ingresa en un gobierno que la primer medida que toma Milei, la primer medida de gobierno, fue derogar un decreto de Macri, que no era un cuca, no era un kirchnerista, era un hombre de derecha que lo votó a él, que decía: no pueden ingresar familiares directos en el gobierno. Su primer decreto fue habilitar a su hermana, con quien tiene una relación muy especial, para que integrara el gobierno. ¿Cómo entiende que Talvi ingresa en ese gobierno? A ver, yo creo que lo hace por su enorme reconocimiento técnico y académico. En esa calidad no va a ser Ernesto Talvi un actor político del gobierno argentino. Pasa a integrar el equipo de asesores del ministro de Economía. Y me parece que lo hace en esa condición. No creo que tenga que suscribir un manifiesto de adhesión a La Libertad Avanza o al mileísmo. No lo consigo así. Creo que el gobierno argentino, que todos le reconocen, ¿no?, tirios y troyanos, que ha hecho una gestión macroeconómica muy buena, ¿no? Tenía una inflación del orden del 300% anual y la bajaba al 30 y poco. Bueno, darle continuidad a esa política requiere, bueno, de gente formada, capaz, como sin duda Talvi. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Nadie pone en tela de juicio la calidad profesional de Ernesto Talvi. Y me parece que es en esa condición que él asume este nuevo rol. ¿Te sorprendió la noticia? No me sorprendió porque, a ver, Ernesto es un economista reconocido en el Uruguay y también internacionalmente. Que un gobierno como el gobierno argentino, que tiene desafíos económicos importantes,
contrate a un especialista del renombre de Talvi, francamente no me sorprende. Y además creo que se generó una situación porque uno de los asesores del ministro de Economía argentino, chileno, va a trabajar con el nuevo gobierno de Chile, entonces quedó allí una situación de vacancia, y bueno, y se convocó a Ernesto Talvi. No me sorprendió, me parece que es bueno para el Uruguay, porque a ver, ¿qué más queremos nosotros que a Argentina le vaya bien? Nosotros dependemos mucho de lo que pasa en Argentina, no solo por el Mercosur, no solo por lo que le vendemos a Argentina, sino también por la repercusión que tiene una temporada turística en Uruguay con los argentinos, por lo que vimos que pasó, ¿no?, cuando Argentina tuvo precios baratos y repercutió en la zona litoral. Entonces, nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, y bueno, y si tal vez puede contribuir a eso, bienvenido. Bien. Antonio. Una introducción sobre, y después una pregunta que va a ser un tema de educación. Pero yo quería, a veces los políticos la pegan y a veces le erran. Como los meteorólogos. Y los politólogos. Y como los técnicos de fútbol. Y los encuestadores. Tuviste una experiencia podríamos seguir cercana de segundo tipo. Los entrenadores, y no me quiero meter en ese terreno. Totalmente de acuerdo. Sé que estás ahí como que además dolido. con el tema del cartel... Jackson te mintió. Te mintió. Para mí, lo mandé yo al grupo, digo, fui yo, siendo bolso. Pero no, parece la pegan, y creo que en este sentido vos la pegaste. ¿En qué sentido? Porque ¿qué pasa? El Frente Amplio se siente, los que estamos, que el Frente Amplio es el dueño de las calles y que puede pintar carteles por todos lados, poner carteles en esto, porque salvo la 250 de Gandini, que también un poco lo hace, es como que... Perdón, Romina Celeste arrancó así. Bueno, ¿no? Romina Celeste... Pintando muros, generando expectativas, Romina... Pero no creo que ¿Quién eso es? desestabilice nada. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cartel que es anónimo y pega, lo que estamos del otro lado, que sentimos que del otro lado siempre fueron los dueños de eso, decimos, al fin una. ¿Se entiende? Yo quiero transmitir esto porque es eso. Y Schifani, dar la batalla, decís vos. Claro. Dar la batalla, en este caso en las calles. ¿Entendés? Entonces hay que sentir desde este otro lado que cuando vos ves lleno de carteles, pintáis, justifican y demás, cuando viene de este lado, decís, al fin uno, como los emergentes que pueden ser, porque Schifani también es, pero Sebastián da Silva y demás, decís, che, esa fuerza de verdad, al fin hay alguien, ¿se entiende? Entonces eso, y yo creo que vos la pegaste haciéndote cargo de esa frase, porque, a ver, en el periodo pasado pusieron el gobierno fracasó, esa frase la dijo Carolina Cose primero y Fernando Pereira en casi plena pandemia. En plena pandemia ya digo que sí. Y el cartel empezó a aparecer a los 2 o 3 años. Digo... Error. Pero además es injustificativo. Pero ¿me entiendes? O sea, sí, por eso que yo coincido contigo, pero sabes que quiero transmitirte el sentimiento del otro lado cuando hay un cartel en la historia de la coalición que está pegando. Entonces tiene otro día. Además se rasgan la vestidura, y acordate que el primer mes de gobierno nos estaba haciendo un cacerolazo Fernando Pereira. Por eso. Nos estaba haciendo un cacerolazo. Yo quisiera dejar eso. A mí me parece más agresivo hablar de omertad de un presidente de la República que un cartel. ¿Se acuerdan? Hablando de omertad, que le dijo a la calle Pou, no me acuerdo cuál era el tema específicamente, pero es un agravio fuerte, tanto que fue el que hizo que le dijo a Orsi en aquel momento, che, eso no. ¿Se acuerdan? Que le metió el peso. Yo recuerdo, sí, hubo un encuentro que le dijo, vamos a tener que mejorar la relación, si querés que no me puedes decir un delincuente, no me puedes decir eso. Esas cosas sí un poco son agresivas. Dicho esto, que por eso te digo que me parece que la pegaste, porque en definitiva, te aclaro algo. Yo digo acá permanentemente las mentiras, o sea que a mí no me sorprende eso, y cuando veo eso digo, sí, es más de lo mismo. 60 años de jubilación, te agrego, que O'Donnell dijo que no, que el salario real aumentó más que el año pasado, es falso. Digo, te puedo seguir toda la tarde como dijiste vos. Mi pregunta es esta, en educación, cambiando el ángulo, vi en las redes que te criticaron porque parece que la justicia
digamos que o archivó o dejó sin efecto esta denuncia que vos hiciste con referencia a las horas truchas, que vos lo has venido acá y lo has mencionado bien. ¿En qué está eso? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Hay alguna otra instancia? Bueno, sí, agrego, el vicepresidente de FENAPES dijo que Felipe había montado una de las peores campañas de persecución contra FENAPES. A ver, hubo en el Parlamento una comisión investigadora que trabajó un año. Esa comisión concluyó que había hechos con apariencia delictiva y fue la Cámara de Representantes la que formuló la denuncia ante la Fiscalía. Brevemente, este era un mecanismo que había implementado FENAPES, a través del cual se presentaban certificados que invocaban un convenio que no existía, que los habilitaba a pedir horas sindicales por encima de las horas sindicales que ya tenían por la ley de negociación colectiva. Y bueno, y lo hicieron en todo el país, ¿no? Engañando a los directores que de buena fe veían ese certificado con el logo de FENAPES firmados por Olivera y justificaban esas inasistencias. Fueron miles de horas que se justificaron en todo el país. La consecuencia era que los gurises se quedaban sin clase porque esas horas se tomaban en el mismo día, o sea que el docente faltaba y dejaba a los chiquilines sin clase, generándole un daño patrimonial a secundaria gigante porque se pagaron todas esas horas que no se trabajaron. Y el archivo fue un tanto raro porque este tema se denunció en el año 2022 y 3 años estuvo dormido en la Fiscalía. No se citó a una sola persona a declarar y una fiscal subrogante, o sea, una fiscal suplente, de un momento a otro lo archiva, sin citar absolutamente a nadie a declarar. No fuimos ni los denunciantes, que fuimos los parlamentarios, ni los denunciados, que fueron los integrantes de FENAPES, ni las autoridades de secundaria, o sea que fue un archivo rarísimo. Por eso nosotros estamos ahora evaluando la posibilidad de solicitar el reexamen de la causa, porque además se cometieron otras irregularidades, no se notificó a la Cámara de Representantes del archivo, solo se notificó a FENAPES. Por tanto, vamos a pedir el reexamen de la causa seguramente en las próximas semanas. Bien. Me quedó una duda. A ver. Después del entusiasmo de Antonio con el cartel y que la pegó y las felicitaciones y un pedestal le ponemos acá al diputado. ¿Usted fue el que pagó esos carteles finalmente? Acá lo que estaba en discusión, al menos desde mi punto de vista, a ver si me entiende. Yo no digo ni que mintió ni que no mintió. Yo dije que eso nunca había pasado en Uruguay, poner pasacalles sin firma. Nunca había pasado. Ahora, Antonio, por lo que da a entender, fue su grupo entonces el que pagó esos carteles que nadie sabe quién los pagó. ¿Está reconociendo que fueron ustedes? Los primeros carteles no los pusimos nosotros, no sé quién los puso. Sigue en el mato, sigue escondido, está bien. Yo lo que hice porque vi entusiasmo hacerme cargo del mensaje. Escúcheme, Sebastián Asilo fue el primero que dijo eso, que mintió. Si se quiere hacer cargo, en realidad perdió, le ganó Da Silva. Fue el primero que dijo, ni siquiera esperó que terminara el discurso, y ya lo puso en las redes. O sea que eso no fue novedoso. Acá lo que está en la polémica es cargo del cartel. No, el cartel, usted no se hizo cargo, porque ahora dice que no. Siempre puse otro, pero no se hizo cargo de quién fue lo otro, está bien. No, me hago cargo del contenido. Pensé que sabía usted quién era y lo va a decir. No, pensé que sabía y lo iba a decir. Acaba de decir que el otro cartelito fue Ojeda. Acaba de reconocer que fue el invento de Ojeda. No me parece tampoco tan grave. Y si no es grave, ¿por qué hay cobardía y no se dice? Estamos hablando de un circo. Pero ¿por qué hay cobardía y no se dice? Pero no se sabe quién lo puso. ¿Tú crees que no se sabe? Yo creo que se sabe en el ambiente. Creo que lo sabe. Los políticos capaz que lo saben. Yo creo que sí. Digo que públicamente no se sabe. Y quiero saber por qué no se anima a decirlo. Cagiani dijo acá, Cagiani, ¿qué dijo? No sé si es senador o diputado. ¿Qué dijo? El senador dijo que sospecha que quiere. No lo llegó a decir. Pero tampoco lo dijo. Pero para lo que es un misterio. Pero pará. ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen realmente que al que está del otro lado le interesa el cartel? ¿O le interesa el bienestar que los jubilados quieren cobrar? Muchachos. Por eso, con respeto, digo, Alberto, me parece que es secundario si se había hecho antes, si no. Lo importante es si mintió o no mintió. Comparto totalmente. ¿No? Comparto. Pero eso lo tiene que definir la ciudadanía dentro de 4 años. Cada uno. No, bueno, pero hasta ahora en el primer año. También es verdad, quedan 4 más. Capaz que todavía
Cosas que se prometieron se van a hacer de ahora. De 50 años para acá, ¿cuántos muros vimos pintados con ofensa realmente hacia gobernantes del país? Pero por lo es cierto que por lo general hay una fiesta. Sí, bueno, fenómeno. Pero digo, era mucho más ofensivo que el gobierno te mintió. Ahora, gastarse $15.000 en cartera y no poder la firma. Pero ¿quién dijo que son 15.000? Pereira dijo, como siempre hace. ¿De dónde sacó eso? ¿Y de dónde saca 15.000? Carito, ¿no? $15.000 lo que dice son 600.000 pesos por ahí, ¿no? Más o menos. ¿No? Cada cartel cuesta 500 pesos, o sea... no, diputado, no sea malo. Hago carteles todos los días, 500 pesos no me cobra la gente que lo pida. Preguntale eso. Pasame el contacto porque me yo puse varios. ¿Se lo pegaron gratis? O sea, estamos hablando de... Una lapicera lado a lado. 600 carteles, 1.000 pesos, ponele. 3.000 nos sale a nosotros. Bueno, te voy a pasar el contacto. Es un artesano que no bueno, pará. Tengo que presentar a Tomás, Felipe. En papel o mañana todo el barrio. Pasale el teléfono que te están cagando. No están matando. Felipe Esquillani, diputado del Partido Colorado, gracias. Un placer, gracias por la invitación. Bien, tenemos a Tomás Friedman. Pará, porque esta noticia la presentó la Intendencia de Tacuarembó, que nos presenta nueva edición de La Patria Gaucha. Bienvenidos a La Patria Gaucha. Seguimos.